Bueno, un saludo, mi nombre es Luis Torres. Voy a exponer acerca de un método de control de pozos. Es la primera circulación del método del perforador. Voy a compartir unas diapositivas. Bueno, cuando se está perforando y durante su perforación se detectan incrementos en los caudales, normalmente lo que se hace es suspender la actividad de perforación, apagar las bombas. Lógicamente se vio incremento del caudal y también se hace la inspección o la revisión del tema de las presiones, tanto en la presión de la línea de perforación como la presión de la línea de revestimiento. Y como se detecta un diferencial, pues se está asumiendo que está viniendo un influjo de la formación hacia el pozo, el mismo que hay que controlar. Este método que se está analizando, que es el método del perforador, la primera circulación del método perforador, consiste en eso, en tratar de controlar ese influjo y ese influjo o fluido invasor, desalojarlo de la tubería y sacar la contaminación del lodo de perforación y lograr, lógicamente, hacer un buen control en el proceso. Ahora, como concepto, el método del perforador es una técnica utilizada para el control de pozos, para restablecer el control y la estabilidad del pozo después de un evento no deseado, como la entrada del influjo del fluido de formación, como se indicó. La primera circulación es un proceso en el cual se inicia la circulación de los fluidos del pozo después de que éste se haya cerrado. Los pasos básicos de la primera circulación del método del perforador son los siguientes. Uno, establecer la presión de cierre. Antes de iniciar la primera circulación, se cierra el pozo utilizando los proyectos de reventones, o sea, el BOP, para bloquear el flujo de los fluidos desde el pozo hacia la superficie. Como segundo paso, hay que verificar la integridad del sistema. No queda de más hacer una revisión de los preventos de reventones, las líneas de control, las bombas de lodos y los otros equipos que estén relacionados para ver que todo esté en buenas condiciones y estén seguras. Como tercer paso, hay que abrir la línea de estrangulamiento o la choke line para ya permitir que ese flujo de fluidos que está saliendo del pozo hacia la superficie ya se empiece a descargar en superficie en sí y también empieza a desplazarse ya ese lodo de perforación que está contaminado. Como cuarto paso, hay que hacer un control de la tasa de circulación. Durante la primera circulación se debe controlar de manera cuidadosa esta tasa de circulación de fluidos para asegurar que el proceso que se está realizando sea de manera controlada. Y como quinto, hay que hacer un monitoreo y una evaluación. Todo el tiempo, durante el proceso de la primera circulación, se debe estar monitoreando de manera continua la presión, el flujo y otros parámetros para poder evaluar la efectividad de la circulación. La primera circulación del método del perforador tiene varias fases críticas, de las cuales se va a analizar las siguientes. Una fase crítica en el arranque de la bomba, en el cambio de presiones en superficie por bombeo de lodo de control y en el inicio y fin de la salida del gas del pozo. La fase crítica del arranque de la bomba en la primera circulación prácticamente hace referencia cuando se pone en funcionamiento ya la bomba de lodo para iniciar la circulación de fluido de control. Durante esta fase se pueden producir comportamientos importantes que hay que hacer un análisis y se va a indicar a continuación. Una fase crítica de cambio de presiones en superficie por el bombeo de lodo de control también es conocida como fase de matado. Esta es una etapa crucial de igual forma en la primera circulación del método de perforador. A continuación se indica algunos aspectos claves de estos comportamientos como fases críticas. Uno, la estabilización de la presión. Antes de arrancar la bomba de lodos, es importante que la presión del sistema se mantenga estabilizada, es decir, que la presión en la tubería de perforación y en el espacio anular estén ecualizadas. Para lograr esto se puede utilizar la válvula de estrangulamiento o choke line, como se indica. Al estabilizar la presión se evitan fluctuaciones bruscas que podrían afectar la estabilidad del pozo. De igual forma, antes de iniciar el bombeo de lodo de control, se debe establecer la presión de inyección deseada en la superficie. Esta presión se determina en función de las características del pozo y del objetivo de controlar la presión de fondo del pozo. Aquí, como vemos en esta gráfica, tenemos el pozo, es el método de la primera circulación, método del perforador. Ingresa el lodo y con el lodo logramos desplazar el fluido invasor hacia superficie y lógicamente, como se ve indicado,
los lodos que están contaminados para que todo sea desalojado y podamos continuar de manera correcta los procesos de perforación. Como segundo punto, el monitoreo de la presión de fondo de pozo. Durante el arranque de la bomba es importante monitorear continuamente el VHP para asegurarse de que esté manteniéndose dentro de los límites de seguridad. Como siguiente punto es el control de la tasa de circulación. Durante el arranque de la bomba se debe controlar la tasa de circulación de manera gradual y controlada. Comenzar con una tasa de circulación muy baja y luego aumentarla de forma progresiva. Esto ayudará a minimizar el impacto en la presión del pozo y permitir un mejor control del flujo de fluidos. Como cuarto, la observación de los indicadores de flujo. Durante el arranque de la bomba es importante observar los indicadores de flujo, tanto los medidores de presión, caudal y tener de esta manera una idea más clara de cómo está respondiendo el pozo ante el control que se está realizando. Los cambios repentinos en los indicadores pueden indicar que hay problemas, como una restricción en la tubería de perforación o la presencia de un influjo no detectado. Ahora la fase crítica, que relaciona con el inicio y fin de la salida de gas del pozo en la primera circulación, también es importante para el proceso de control de pozos. Ahora, aquí se explica a continuación igual el comportamiento de esta fase crítica. Al inicio de la salida del gas del pozo, durante la primera circulación, después de cerrar el pozo con los preventores de reventones, se inicia el proceso de circulación del lodo de control para expulsar ese gas y restablecer el equilibrio hidrostático en el pozo. A medida que se bombea lodo del control del pozo, la presión en el pozo aumenta. Esto nos permite, esto permite que el gas atrapado en la formación empiece a fluir hacia la superficie. El gas comienza a salir del pozo a través de la tubería de perforación y se observa un aumento en la tasa de salida de lodo en la superficie. Entonces, esto es un indicador de que realmente el gas del pozo está saliendo. Como vemos aquí en la gráfica, es un pequeño esquema en la que se indica el influjo, que está en la parte baja, que prácticamente sería fluido de la formación con gas. Y este influjo es el que se pretende sacarlo hacia la superficie para que no haya inconvenientes posteriores con el proceso de perforación. Ahora, ¿qué pasa al fin de la salida del gas del pozo? A medida que el gas continúa ya saliendo del pozo, la tasa de salida del lodo se estabiliza y disminuye gradualmente. Esto indica que la mayoría de gas atrapado en la formación ya ha sido expulsado y ya se está restableciendo el equilibrio hidrostático. El flujo de gas se puede disminuir hasta que finalmente cae por completo, lo que indica que se ha expulsado ya en totalidad el gas en el pozo. Durante este proceso se monitorea de cerca la presión en el pozo y se controla cuidadosamente la tasa de circulación para evitar cambios bruscos. Una vez que ya se ha logrado la estabilización y la salida del gas, se continúa nuevamente ya con la circulación del lodo de control para mantener el pozo bajo control y realizar las operaciones de perfo. Igualmente aquí en la gráfica se visualiza cómo mediante el método del perforador, la primera circulación con ese fluido que se está haciendo. La circulación se está logrando sacar ya el influjo tanto de fluido de la formación como con gas hacia superficie y poder hacer un control de la manera correcta. Como un procedimiento para la primera circulación del método del perforador. Primero se calcula la presión inicial de circulación, que es el ICP, es igual a 6 de pp más el PL. El ICP es la presión inicial de circulación, el 6 de pp es la presión de cierre de la tubería y la PL es la presión del caudal reducido. Luego se inicia el bombeo de forma progresiva, se incrementan los strokes de la bomba hasta que el valor de la PL sea registrado y simultáneamente se regula el choque automáticamente para mantener la CICP de forma constante. Lo siguiente paso, una vez que el número de strokes ha sido alcanzado, se verifica la presión de circulación. Como cuarto punto, se continúa la circulación hasta completar la expulsión del influjo mientras se mantiene la ICP y el número de strokes en la bomba y de la bomba sean constantes. Y como último punto, después de la expulsión del influjo para la circulación, se verifica que la CICP es igual a 6 de PP. O sea, prácticamente después de realizar ya el método de circulación, con todos los pasos que se acaba de indicar, prácticamente se ecualizan ya las presiones, tanto la presión de la tubería de perforación como la presión de la tubería de revestimiento. Se ecualizan las presiones y se garantiza que ese fluido o ese influjo o ese fluido invasor que viene de fondo ha sido desalojado y podemos ya trabajar en un equilibrio hidrostático y podríamos ya continuar con la perforación de manera adecuada. Listo, eso ha sido la exposición en cuanto a este tema. Muchas gracias por la atención.